Las Olimpiadas organizadas por Alemania en el año 1936 y que tuvieron lugar en la capital Berlín fueron de suma importancia histórica. Para su desarrollo se realizaron grandes inversiones en infraestructura, especialmente en la construcción del Estadio Olímpico, escenario en el que Hitler condujo la inauguración del evento. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. A simple vista todo parecía magnífico, pero antes de la majestuosa apertura, el Tercer Reich debió resolver un gran problema: los deportistas judíos. Según las leyes de Nuremberg de 1935, ningún deportista judío podía participar de las competencias, incluso si era el mejor en su disciplina. Además, estos tenían prohibido entrenar en tierra alemana. Uno de los casos más conocidos a quienes les fue negado el derecho a participar fue el de Marty Glickman y Sam Stoliar, miembros de la delegación de Estados Unidos. Su propio entrenador los excluyó en una clara manifestación antisemita. Otro caso fue el de Gretel Bregman. Esta deportista judío-alemana se une al club Ulmer FB, donde logra el récord máximo de salto en alto de su país. En el año 1933 se modifica su suerte. El ascenso de Hitler al poder ocasiona que ésta deje de formar parte de este club por la simple condición de su religión. A pesar de esto, Bregman continuó entrenando, pero esta vez en el Reino Unido, donde alcanzó nuevamente otro récord. Su pesadilla no acabó ahí. El Estado alemán amenazó a Gretel y a su familia, exigiendo su regreso a Alemania, ya que su caso había tenido gran repercusión. La dejarían participar de los Juegos Olímpicos de 1936, con el objetivo de demostrar que era un país tolerante y liberal. En su lugar, el Estado alemán designa a un hombre que se hizo pasar por mujer con el nombre de Dora Rasten. Finalmente, Gretel Bregman, sin otra opción, decide emigrar en el año 1937 a Estados Unidos para poder allí reconstruir su vida. Su historia fue tan emblemática que hoy día existe un predio deportivo en la ciudad de Berlín que lleva su nombre. Por lo tanto, Gretel Bregman es un ejemplo de la lucha a la discriminación y a la humillación impuesta por el Tercer Reich. Las Macabiadas son una competencia deportiva judía mundial que lleva años haciendo historia. Se originan incluso mucho antes de la creación del Estado de Israel. El año 1929 marca su inicio, bajo el lema Mente sana en cuerpo sano, y con el espíritu de identificar a Israel como centro de la vida judía. El Congreso Mundial Maccabi denomina Macabiadas a este evento en honor a Yehuda HaMaccabi. La competencia inaugural se realizó en el año 1932 en la ciudad de Tel Aviv. 390 atletas judíos de 14 países unidos por el deporte lograron así llamar la atención del mundo. La segunda competencia se llevó a cabo también en Israel en el año 1935, a pesar de la oposición oficial del mandato británico, con la asistencia de 1.350 atletas de 28 países. La delegación alemana, compuesta por 134 atletas,
no logra el consentimiento de los nazis y deciden no portar la bandera de su país en la ceremonia inaugural. Finalizada la competición, varios deportistas deciden no retornar, por eso se la conoce con el nombre de las Macabiadas de la Aliyá. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y luego de la creación del Estado de Israel, en 1950 se realiza un nuevo encuentro. 800 atletas de 19 países dijeron presente, una cantidad menor a las anteriores, que puso en evidencia las consecuencias de la Shoah. Este año, 2015, en la ciudad de Berlín, la capital del horror nazi, se dio lugar a los históricos Juegos Macabeos en el mismo Estadio Olímpico de la Vergüenza, marcando así un hecho histórico que remite a 7 décadas atrás, donde Adolf Hitler impidió la participación de judíos en las Olimpiadas de 1936 de Berlín, en el mismo lugar donde se pergeñó el asesinato de 6 millones de judíos. Delegaciones de 36 países con más de 2.500 atletas dijeron presente. ¿Qué fue lo que sentiste cuando ingresaste al estadio de Berlín? La verdad que cuando ingresé al estadio de Berlín sentí angustia y al mismo tiempo sentí orgullo por estar parado en el mismo lugar donde hace mucho tiempo estaba Hitler prohibiéndole la entrada a todos los judíos, y la verdad que es un momento muy fuerte estar ahí, y la verdad que una gran experiencia. Entre las distintas autoridades se encontraba el presidente alemán Joachim Gauck y el presidente de la Asociación Macabea, Alon Mayer, quien expresó que estos juegos representan mucho más que la unión de atletas. Este evento es la reconciliación, un paso que se mantiene vivo y constante, símbolo de regresar a casa. Narró lo que sintió un año antes del certamen, al ingresar al mismo estadio. El silencio que reinaba era perturbador y el incierto era tal que se dudaba acerca de la idea de llevar adelante las Macabiadas en Berlín. Desde lo cultural y relacionarme con jugadores de otros países, eso fue muy enriquecedor. Saber que todos en común, a pesar de ser de distintos lugares con distintas culturas y tradiciones, tenemos la religión judía en común, eso fue muy lindo. De hecho, yo después de Berlín seguí viaje aparte a Roma, y en Roma me contacté con unos italianos que había conocido en Berlín y pasamos Shabbat en su casa, y sin entender el idioma mucho, pero bueno, lo común del Shabbat y de la religión judía estaba, y eso siempre te conecta. Sin embargo, el volver a reunirse dio lugar a muchas sensaciones. Levantar la antorcha y mostrar que hemos vencido muestra que a pesar de todo no pudieron con nosotros, que hoy estamos acá, en el mismo lugar donde quisieron destruirnos. Nuestra fuerza y el orgullo por ser judíos hacen que sigamos reafirmando nuestro compromiso con nuestra historia, honrando a nuestros muertos y tradiciones. Y es por eso que Am Israel Hay.